Hola chiquillos, estoy acá hoy para hablar con ustedes sobre mi experiencia en Chile. ¡Somos el mejor país de Chile, hermano! Y sí, la verdad es que tengo nervio porque han sido un ratito desde mi último video hablando en español para mi canal, así que sí, sí, me siento un poco extraña, de verdad, pero está bien, está bien. Y, sí, quiero compartir algunas razones para por qué me encanta Chile, por qué me encanta vivir acá. Me mudé acá hace 1 año y medio, un poco más que eso, la verdad. Así que sí, tengo cosas para compartir. Para empezar, quiero decir que no vivo en Santiago, así que no estoy en la capital y quizá por eso tengo una experiencia acá que es diferente que alguien que está viviendo en Santiago porque es mucho más grande. Y sí, creo que ahí quizás hay más extranjeros, no sé, pero donde yo vivo no es así, para nada, no es como Santiago. Ok, la primera cosa que quiero compartir es que Chile es un país re lindo, demasiado lindo. La verdad, me encanta todo sobre los paisajes de Chile. Creo que son, no sé, no sé, no hay nada como la naturaleza acá en Chile. Y es más que hay mucha diversidad en la naturaleza acá en Chile, porque sí, hay desierto, hay playa, hay montañas, hay muchas cosas. Así que sí, hay mucha variedad acá y es algo que me encanta muchísimo porque donde vivía en Estados Unidos, no es así para nada, literalmente para nada. Y no es decir que no es lindo en su propia manera, pero es que acá en Chile creo que puedo disfrutar literalmente todo y para mí es increíble, de verdad, sí, me encanta muchísimo, especialmente en Santiago, necesito decir, literalmente, el pasaje con los Andes es, es literalmente es otro nivel, de verdad. No puedo creer que son tan maravillosos. Es increíble, la verdad. Así que sí, creo que la naturaleza acá es el top, es lo máximo, de verdad, en mi opinión. Es mi opinión. La segunda cosa que me encanta, pero me encanta sobre Chile es la comida. OMG. Chiquillos, me encanta. Y no sé, para mí es todo. Y puedo decir a la vez que soy vegetariana. Y creo que Chile es un país muy, no sé, es un país que ser vegetariana no es muy difícil. Y pude probar muchas comidas tradicionales acá en Chile, pero la versión vegetariana. Sí, creo que mi cosa favorita es las empanadas. Me encanta. Literalmente son los mejores del mundo, necesito decir. Me encanta, creo que mi favorito es de queso y choclo, pero sí, probé una empanada de pino, pero con con carne de soya, pero para mí me encanta. Sí, fue maravilloso, de verdad. Así que sí, creo que sí, me encanta todo, me encanta sopaipillas, me encanta pebre, me encanta completos, obvio. Obvio, los completos son los máximos, me encanta, literalmente, me encanta. Y la palta acá, para mí es el top. Literalmente me encanta, chiquillos, porque no sé, en mi país no era muy fan de palta. La verdad, odiaba la palta para toda mi vida. Pero cuando me mudé acá fue como, "Ah, y esa palta es palta de verdad, es maravilloso, me encanta, es re rico, de verdad, me encanta, me encanta. Así que sí. También.
pastel de choclo. Pastel de choclo para mí, todo. Ella vino por la ventana. Estoy editando este video y noté que no mencioné tomar la once y no sé por qué, como que no. Me encanta tomar la once. Bueno, obvio me encanta literalmente todo porque durante este video dije me encanta demasiadas veces, así que lo siento por eso. Pero bueno, es como me siento, me encanta todo de Chile. Y sí, tomar once es algo que es una costumbre chilena que creo que es muy importante, es muy tradicional y es algo que me encanta. Literalmente me encanta mucho, mucho, mucho más que cenar. Como mi país es más una cosa tener una cena muy grande cada noche, pero acá en Chile sí, me encanta la once. Creo que, no sé, es muy ligera, me encanta un tecito, me encanta un pancito, me encanta un quesito, no sé, literalmente para mí es lo mejor, ¿viste? Ok, cambié el lado de mi computadora, pero sí. El tercero cosa que me encanta, la tercera cosa que me encanta sobre Chile definitivamente es septiembre, las fiestas patrias. Me encanta, literalmente, para mí son los máximos. Son muy divertidos. No hay nada así en el mundo, creo yo. De verdad, de verdad. Literalmente me encanta todo. Me encantan las ramadas, me encanta la comida, obvio. Me encanta los tragos, me encanta la cueca, la cumbia. Para mí es muy divertido. Y sí, no sé, me encanta. En el año pasado tomé una clase de cueca y fue re divertido. La verdad es que la cueca es bien difícil, de verdad, es muy difícil en mi opinión. Pero sí, fue muy divertido y fui con mi pololo. Y bueno, porque él es chileno, para él fue como, ya sabe cómo bailar cueca, pero yo no, soy estadounidense y necesito pareja. Así que sí, pero fue muy divertido con él. Y sí, en 18 fue incluso más divertido con su familia y todos bailando la cueca, así que sí, sí, para mí es un recuerdo bien linda, la verdad. Y sí, ok, el la cuatro cosa es que creo que es un bien país para aprender español, para hablar español, para vivir tu vida completamente en español. Y lo sé que quizás hay muchas personas que no van a estar de acuerdo conmigo y no me importa eso. La verdad no me importa la wea que dicen los demás sobre el español chileno. Porque para mí me encanta, me encanta. Creo que es muy divertido, es muy único. Literalmente no hay acento como el acento chileno. Creo que eso es maravilloso, de verdad. Creo que es algo muy especial. Es algo que me encanta sobre Chile, que hay muchas cosas para aprender. Así que sí, para mí no hay problema. Y quizás mi opinión es un poco controversial, pero creo que el acento chileno literalmente no es tan mal. No es demasiado difícil y obvio depende, pero es lo mismo con literalmente todos los acentos. Así que no entiendo por qué es como el chileno es muy difícil, todo es muy... Literalmente en todos lados hay acentos así, en todos los países. Así que no entiendo, no entiendo, pero bueno. Hola otra vez. Estoy acá editando mi video y sí, a veces no puedo explicarme bien, así que sí, y es lo mismo para mí en inglés, de verdad. Pero sí, quería decir que mi punto es que cuando me mudé acá a Chile fue como no sé, tenía miedo porque fue como, y el acento chileno es muy difícil, ¿cómo voy a hacerlo? Y sí, estaba literalmente en shock cuando tenía mi primer momento en una casa solamente de chilenos. Y fue como, y ya pude entenderlos. ¿Y cómo? Porque las personas dicen que, oh, no, es muy difícil. Pero no fue así para mí.
Y puedo decir, en ese momento mi nivel de español fue mucho más bajo, obvio, porque sí, era más nueva con el español. Pero literalmente ya pude entenderlo, sí, obvio no todo. Pero no fue tan mal como dicen todos. Y sí, obvio depende porque sí, puedo entender que hay palabras, que hay frases que son bien chilenas, pero a la vez creo que mucha gente mucha gente no tiene ganas de aprender más de la cultura chilena, de las palabras chilenas. Así que es más difícil por esa razón. No es que el acento es demasiado difícil de verdad. Solo es un tema de necesitas acombrustarte, pero usualmente la gente no quiere hacer eso. Así que sí. Sí, el acento chileno va a continuar siendo muy difícil, pero en realidad, en mi opinión, no está mal. Y sí, obvio tengo mucho que necesito aprender, pero es algo que, que estoy muy emocionada para hacer, ¿viste? Así que sí, no sé, es mi experiencia acá en Chile. Así que sí, es algo que me encanta. Y más que eso, es que no hay burbuja de personas que solo hablan inglés acá, ¿viste? Así que para mí es como fue desde el principio, necesité aprender y hablar en español, sí o sí. Creo que acá tiene una oportunidad muy linda para practicar español y literalmente vivir tu vida completamente en español. Es mi opinión. Quizás en Santiago puede ser diferente porque hay más personas allí, pero no sé nada de eso porque solo voy a Santiago como turista, así que no sé cómo es, pero no sé, en Santiago solo uso español. Así que sí. Y la quinta razón para que me encanta Chile es porque, bueno, los chilenos son muy amables. Me encanta mucho estar acá en Chile. Me ha encantado saber aprender más sobre la cultura chilena, sobre la historia chilena. Creo que es algo muy importante. Creo que Chile es una joya escondida de verdad. Creo que hay muchas cosas acá que son literalmente vale la pena. Quizás Chile está muy lejos de todo, es la verdad, pero a la vez literalmente vale la pena. Me encanta Chile, me encanta, literalmente. Me encanta la vibra de Chile, creo que es una vibra muy, no sé, para mí como extranjera, como estadounidense, tiene una vibra mezcla de como latino y europeo. Así que para mí creo que es muy linda el país. Y sí, no sé, mi experiencia acá ha sido re linda, me encanta, literalmente. Y sí, hay muchas ciudades, hay mucha naturaleza para conocer acá. Así que sí, no sé, pero sí, creo que vivir acá en Chile es algo muy maravilloso y sí, me siento muy afortunada para tener la oportunidad a vivir acá en Chile y conocerlo más. Y sí, eso es mi video y sí. Pero bueno, muchas gracias por ver este video. No sé cuándo voy a tener otro en español, pero sí. Hasta el próximo video. Muchas gracias y chao.